El Titicaca es el lago más alto del mundo, 3.810 metros sobre el nivel del mar. Representa una gran masa de agua de 8.000 kilómetros cuadrados, dividida en dos partes: el lago mayor, Chucuito, y el lago menor, Huinay, unidos por el estrecho de Tiquina. Debido a la incidencia bioclimática que genera en gran parte del altiplano, desde muy antiguo sus riberas se vieron habitadas por diferentes grupos humanos que tuvieron una desigual evolución a lo largo de los siglos. Huros, quechuas, chucuitos y aymaras trataron de amoldarse a una naturaleza no siempre benigna y que en muchos casos fue la causante de emigraciones forzadas a otros territorios. Algo así debió ocurrir cuando la pareja mítica formada por Manco Cápac y su hermana esposa Mama Ocllo abandonó el lago en una pequeña balsa de totora para buscar lugares más propicios donde realizar el asentamiento definitivo de su pueblo. Quizá la falta de una escritura que hubiese podido transmitir los hechos históricos con más o menos acierto, o tal vez por la necesidad que tienen los pueblos de mitificar sus orígenes, lo cierto es que una vez más, lo mágico religioso se confunde con la realidad histórica, sin que por ello se pueda delimitar dónde acaba una cosa y comienza la otra. Manco Cápac fue el encargado de enseñar a los hombres los oficios relacionados con la agricultura. En ningún otro lugar del mundo, el ser humano ha estado apegado a la tierra como el hombre andino. Todavía se puede ver, aunque de forma esporádica, el ancestral arado incaico con el que el individuo, y solo él, se enfrenta a la tierra para que ésta le dé después de su esfuerzo el alimento y la vida. La tradición constructiva de estas balsas de totora se ha mantenido durante siglos en el lago Titicaca, y aunque sus más esmerados artífices, los huros, están prácticamente extinguidos, los aymaras actuales que habitan en el lago conservan los conocimientos y las técnicas que hicieron de estas embarcaciones el principal elemento de transporte y comunicación de todo este área. Los hermanos Limachi se sienten orgullosos de haber participado en la construcción de las embarcaciones que supusieron las expediciones Ra-2 y Tigris, dirigidas por el etnógrafo noruego Thor Heyerdahl, que ya en 1947 demostró con otra balsa, pero de troncos, la Kon-Tiki, la posible comunicación entre el continente americano y la Polinesia. El material que emplearon en esta última ocasión los hermanos Limachi no era totora, sino aneas y papiros del Éufrates. Así las cosas, podemos apreciar de nuevo cómo el proceso de aculturación, a veces lógico, e incluso como en esta ocasión necesario, se muestra implacable con algunos pueblos. Las frágiles y deteriorables balsas de totora están siendo reemplazadas gradualmente por modernas embarcaciones de fibra que soportan mejor a los pescadores, pero sobre todo, el paso del tiempo. Desde la fundación mítica de la ciudad del Cuzco hasta el gobierno del Inca Pachacútec, los mandatarios del Incario
solo ejercieron su dominio sobre los valles y montañas adyacentes a la ciudad sagrada. Con el noveno jerarca de la dinastía gobernante, lo que fue un pequeño reino local trasciende las fronteras y se convierte en un considerable imperio, donde todos los caciques y curacas, que así se llamaban también los jefes locales, pagan tributo y rinden homenaje al Hijo del Sol. Las crónicas apuntan que había más de 200 naciones sometidas al poder del Inca, constituyendo con ello el mayor estado de toda la América prehispánica. El Tahuantinsuyo, palabra quechua que significa las cuatro partes del mundo, se origina como consecuencia de la extraordinaria labor guerrera, política y sobre todo social que llegó a organizar Pachacútec. Su obra legisladora es tan valiosa como inverosímil para su tiempo. Comenzó reformando el sistema de uso y posesión de la tierra. Esta la dividió en tierras del Inca o del Estado, tierras del Sol para el culto religioso y tierras del pueblo, el Ayllu. Organizó una tributación general y obligatoria entre las personas de 25 a 50 años, para las que también hace obligatorio el trabajo, hasta el punto que los españoles quedaron admirados de que en todo el Dorado Virú no había gente ociosa. Pachacútec diseñó una especie de comunismo arcaico, consagrando el principio de que la riqueza que generaba el trabajo era propiedad del Estado, y este estaba personificado en el Inca, que era hijo del dios único, el Sol. La economía se basaba exclusivamente en la agricultura, y esta, a su vez, en la previsión y planificación del proceso productivo. Los incas hicieron suyas las experiencias acumuladas durante siglos por nazcas, mochicas y tihuanacotas, y se esforzaron posteriormente en exportarlas a todas las regiones del imperio, con una proyección expansiva más civilizadora que militar. Posteriormente, se vería que tampoco ese sistema es útil a los imperios, y fue una de las causas de la ruina del Tahuantinsuyo. Pues una vez satisfecha esa enorme oficina del descontento que es el estómago, los pueblos tienden a recuperar sus propias peculiaridades localistas, ya sean culturales o políticas. En todo este aparato económico, el Ayllu representaba la base celular del sistema y la marca era la unidad geográfica correspondiente al Ayllu. Sus integrantes participaban de un enraizado espíritu de sacrificio solidario, al tiempo que de una actitud exageradamente mística respecto a la tierra, la mamá Pacha. Esta llegó a representar para el indio su propio ser y la misma vida. La ausencia de animales de labranza y de un sistema de carga adecuado fue suplido íntegramente por el elemento de trabajo humano. Ello provocó una interdependencia total entre hombre y tierra, al tiempo que generó una sociedad gregaria donde quedaba anulado todo sentimiento de individualidad. Los incas desarrollaron ampliamente las técnicas agrícolas, sobre todo el sistema de andenerías. Este consistía en terraplenes artificiales construidos en las laderas de los cerros y sostenidos por muros de contención. Estos andenes eran rellenados con distintos tipos de suelo para mejor aprovechamiento de las diferentes alturas y las humedades y calores consiguientes. Variaba su ancho entre 15 y 60 metros. En la actualidad, muchas de estas terrazas artificiales son utilizadas con gran resultado productivo. Los excedentes productivos eran fiscalizados y guardados en grandes almacenes o colcas, desde donde se distribuían a las zonas del Estado que hubiesen tenido malas cosechas. Este control tributario y de distribución lo llevaban a cabo los tucuiricoc, funcionarios pertenecientes a la nobleza, y que se valían de unas extrañas agendas y calculadoras que se llamaban quipus. El quipu
consistía en un ramillete de hilos de algodón con diferentes colores y un indeterminado número de anudaciones. En la actualidad, todavía se desconocen las claves que permitían a los incas descifrar estos mensajes cifrados, pero sí se sabe que con ellos el Hijo del Sol conocía al detalle la realidad de su imperio sin tenerse que mover del Cuzco. Desde el encuentro de los europeos con el Incario, no ha habido pensador ni investigador de la historia que no se subyugara ante los logros, o al menos las consecuencias, de la especial estructura social del Estado incaico. Había un mínimo de existencia asegurado a todo individuo. La desnudez absoluta y el hambre eran desconocidos. Así lo relatan incluso los primeros cronistas que llegaron con Pizarro. El hombre no podía empobrecerse, pero rara vez llegaba a enriquecerse. Pobreza y riqueza eran pues términos muy relativos, o quizá la igualdad en la pobreza hacía a todos los hombres ricos. El individuo era absorbido gradualmente desde su nacimiento por el Estado. El sistema de trabajo, de fiscalización de los bienes e incluso del servicio militar estaba perfectamente diseñado a lo largo de la vida de cada hombre. Con todo esto, y antes de la llegada de los españoles, cabría preguntarse si el indio, en definitiva, estaba satisfecho con su suerte, pues aunque efectivamente el Inca satisfacía todas las necesidades primarias de sus súbditos, no es menos cierto, de otra parte, que la mayoría de las veces la felicidad depende más de un estado de conciencia que de la simple acumulación de productos, sean del tipo que sean. Posiblemente este tipo de cuestiones es preferible dejarlas casi siempre en el terreno de la incógnita, porque de lo contrario, la mayoría de las veces se participará de la simple y estúpida elucubración. Pagan propina para hacer... Usted me da 50, yo le doy 100. ¿Ya? Desde esta plaza partían los 4 caminos siguiendo los 4 puntos cardinales que daban acceso a las 4 regiones del Tahuantinsuyo. El Antinsuyo hacia el este, el Collasuyo al sur, el Chinchaisuyo al norte y el Contisuyo al oeste. Aquellas vías o caminos de miles de kilómetros permitían el tránsito a través de todo el territorio, llegando a conectar el sur de Colombia con el norte argentino. En un estado de estas características, era fundamental el control sobre las tierras y sus gentes para evitar posibles insumisiones al poder central. De este modo, se construyeron formidables bastiones y fortalezas megalíticas que por su concepción, diseño y ubicación, todavía hoy superan cualquier rango de perplejidad y estimación.
El conjunto arquitectónico de Ollantaytambo, al igual que el de Sacsayhuamán, fue construido durante el periodo de expansión militar llevado a cabo por el legendario Inca Pachacútec. Al igual que en otras construcciones incaicas, también aquí se observa una exagerada simplicidad de líneas donde no se dan jamás concesiones para la ornamentación ni para otros elementos accesorios a la estructura básica. Gigantescos monolitos trabajados en granito rosado, de hasta 5 metros de altura por 3 de ancho, sirvieron de admiración y de sorpresa para los españoles, quienes llegaron a decir por boca del virrey Toledo que no eran obra de la industria del hombre, sino más bien cosa de encantamientos. Al no existir el tráfico rodado por no conocer la rueda, o al menos no aplicarla a un sistema de transporte, el Inca apreció que el trayecto más corto entre dos puntos era la línea recta. Por ello, no dio importancia a la hora de realizar los trazados a los profundos valles ni a las altas cordilleras. Horadaban la piedra para construir túneles y la labraban para provocar las escaleras naturales que permitían el paso de los caminantes y de sus eternas compañeras, las llamas. Este bello y simpático animal de los Andes forma junto con la alpaca, la vicuña y el guanaco la familia de los auquénidos, especie autóctona de las pampas y cordilleras suramericanas. En un territorio con una enorme carencia de animales domesticables, estos parientes lejanos del camello llegaron a representarlo todo para el hombre. Este aprovechaba su carne, su valiosa lana, su piel, sus excrementos y, sobre todo, su compañía. Así, sintiéndose perro, caballo, oveja y vaca al mismo tiempo, la llama adquirió un porte altivo y elegante que lo manifiesta en sus andares rítmicos y en su mirada esquiva, aunque bondadosa. En Cuzco nos llegaron a decir un tanto socarronamente que la llama es el único animal sindicalista del mundo. Comprendimos la broma cuando fuimos testigos del rechazo absoluto del hermoso animal a soportar una carga hasta que le fue razonablemente limitada en kilogramos y perfectamente instalada en su lomo. Pero, ¿y el indio? Tan oscuro es su origen y su destino, que en 500 años que le conocemos y durante los que se le ha maltratado, todavía no tenemos una idea cabal sobre su constitución física y, sobre todo, moral. Y es que el indio se muestra incomprensible al observador europeo, norteamericano o de cualquier otra parte, porque son extraños a la sangre y al espíritu de aquel. Para conocerlos, sería preciso sentir la emoción de la tierra, porque es en ella donde está el secreto de sus vivencias. En los Andes, más que en ningún otro sitio, el hombre representa la amalgama entre la sangre y la tierra, unidad indivisible que lo trasciende. Se van para no volver jamás, jamás, palomita. Para que vuelvan algún día tendrán que hacer otra fiesta, palomita. Para que vuelvan algún día tendrán que hacer otra fiesta, palomita.
Esta peculiar y emblemática ciudadela incaica ha pasado a ser desde su descubrimiento una especie de símbolo a veces equivocado y confuso de todo lo que llegó a representar para el resto de los hombres la cultura del Incario. Machu Picchu, que en lengua quechua significa vieja montaña, fue descubierto casualmente en 1911 por el investigador norteamericano Hiram Bingham. Este arqueólogo quedó fascinado al ver los restos de aquella sorprendente ciudad aérea que ni siquiera los conquistadores habían podido llegar a contemplar en sus correrías por este universo tan particular. Pero no le impresionó menos el contemplar que tan fabulosa reliquia no estaba vacía, ya que una familia de campesinos quechuas utilizaba como si tal cosa los andenes y pequeñas huertas de lo que unos cientos de años atrás conformaba un centro ritual de sus antepasados. En exploraciones posteriores se llegaron a descubrir 135 esqueletos humanos, de los cuales 109 correspondían a mujeres. Este detalle hizo pensar a los arqueólogos que seguramente este recinto había estado dedicado a albergar las míticas vírgenes del sol, que también seguramente en este mismo lugar eran sacrificadas en honor a la divinidad solar. Frente a la ciudadela de Machu Picchu, y a modo de eterna provocación al error, aparece al observador el Huayna Picchu, o sea, montaña joven. Esta imponente formación rocosa está algo separada al noroeste del conjunto arqueológico y justo a sus pies serpentea el río sagrado de los incas, el Urubamba. A veces resulta difícil comprender la historia si se desconocen los factores geográficos que determinan y condicionan el acontecer de los hombres. Los incas eligieron como hábitat la puna y las altas cordilleras andinas e hicieron de este medio hostil una especie de claustro bioclimático donde únicamente podían desarrollar su equilibrio vital. La mítica ciudad de Machu Picchu sirve como claro ejemplo de este reto a la naturaleza. Aquí nada se dejó al azar, todo está dispuesto con suma minuciosidad. Agua, tierra, sol y vegetación forman un conjunto armónico que se integraba con el organismo y el espíritu de los hombres para formar esta inverosímil, a la vez que extraordinaria, estructura paisajística. Muros defensivos impresionantes, graderías perfectamente dispuestas a través de las laderas, templos y altares para los sacrificios rituales y las propias casas de los hipotéticos oficiantes y sacrificadas son el resultado arquitectónico de este singular y maravilloso vestigio pétreo enclavado en medio de los Andes.
Se dice que cuando los dioses quieren perder a alguien, comienzan por cegarlo. Ciegos quedaron los que vinieran a estas tierras en busca de fortuna y de oro. Ciegos estaban también los que no vinieron y que ni siquiera supieron usar de aquella fortuna y de aquel oro. Ciego y perdido quedó un país que nunca fue rico con su oro, pero jamás tan pobre y miserable como cuando lo dejaron sin él.